Queremos saludarles a todos y gracias por estar sintonizando FETV. Padre, Estoy arreglando aquí los magos porque usted lo tiene de espalda y no se ven bien, pero bueno, aquí vamos después a hablar de los magos, vamos a hablar de todos estos personajes, ¿no? Para ilustrar a los amigos fetevidentes. esperamos que nuestros amigos ya tengan los nacimientos, ¿no? Sí, Que por puedan supuesto, orar. porque lo más importante de todos estos adornos, como bien lo ha subrayado el Papa Francisco, es el nacimiento que debemos confeccionar, ¿no? Sí. Como usted tiene aquí el suyo, pues, lo felicito. Y también, como usted también ha dicho, también muchas veces irnos preparando para que Jesús, el niño Jesús, nazca verdaderamente en nuestros corazones. Aunque ya nació en Belén, nazca y renueve nuestros corazones, que es realmente lo más importante de la Navidad, pues, el cambio del corazón. Así que, Padre, nos podría también ayudar y decirnos un poquito más cómo nos debemos ya ir preparando para la Navidad, porque ya, de verdad que ya nos estamos acercando. Mira, eso es muy importante, ¿no? Yo creo que por muy adornada que tengamos la casa, foquitos o pesebres, arbolitos, la cena, entre comillas, de Navidad, si uno no está dispuesto a cambiar el corazón, si uno no está dispuesto de buscar a Dios, si uno no está dispuesto de reconciliarse con el prójimo, todo eso queda como elementos folclóricos, meramente exteriores, ¿no? Porque Jesús, que es Dios entre nosotros, nos trae un mensaje de conversión, un mensaje de salvación. Entonces, si uno no acoge el mensaje de Jesús, ¿de qué vale todo lo demás? O sea, las palabras de Jesús tienen que encarnarse en nosotros en la Navidad. Y a veces nos vamos por los elementos secundarios y dejamos a un lado lo más importante, ¿no? Y yo meditaba también estos días estas personas que no quieren ir a misa el 24 en la noche. Me quedo preguntando, bueno, ¿y qué? Se quedan ahí delante de una mesa porque generalmente a las 11, 12 de la noche ya la gente no tiene hambre. Porque cuando se te va la hora de comer, uno se llena de gases, los jugos gástricos y el hambre se va. Pero sin embargo la gente ha pasado horas y horas preparando un banquete que no lo va a disfrutar, porque a esa hora la mayoría no tiene hambre y ya la gente tiene sueño, está cansada, o qué sé Cae yo. pesado Y están hablando también. y hablando y hablando, entonces esperando a las 12 para comer. Yo no entiendo, pero para muchos es preferible esperar a las 12 para comer que ir a la iglesia y comer el cuerpo de Cristo, cosa que no debe ser. Yo quisiera destacar, ¿no?, que el personaje central de la Navidad es Jesús. Él es el personaje central, no los renos, no Papá Noel, no los arbolitos, sino Jesús. Todo está en función de Él, que viene a salvarnos a nosotros. Yo digo, bueno, si la familia se quiere reunir, reúnase temprano, vaya a la iglesia, o bien sepa que lo más importante, el 25, ir a misa, ¿no? Porque lo más importante no es la comida, lo más importante es Jesús. Yo celebro el nacimiento de Jesús, perfecto, en casa, en un ambiente de familia, perfecto, pero primero debo encontrarme con ese Jesús que nace en la iglesia. Ahora, de hecho, la Navidad es una ocasión para que mucha gente vaya a la iglesia, porque Sí. mucha gente, también hay que decirlo, van a la iglesia cuando muere alguien, con ocasión de un bautizo, con Un ocasión de, problema. sí, alguna enfermedad o un problema, pero muchos también van a la iglesia con ocasión de la Navidad o de Semana Santa. Bueno, si vas a la iglesia, no te quedes solamente yendo a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Procura comulgar, pero debes saber que para comulgar hay que confesarse. Y muchas veces cuando estoy confesando, yo le digo a una persona, recuerde que debe confesarse todos los meses. Yo no sabía eso. Pero entonces, ¿usted dónde hizo la primera comunión? Si cuando uno hace la primera comunión,
A todo niño se le dice, recuerde que usted no puede comulgar si usted no se confiesa antes si está en pecado grave. Y una persona que tiene 3, 4 meses de no confesarse, no me diga que no está en pecado grave. No por el hecho de no haberse confesado, sino porque entre más tiempo tenemos de no confesarnos, más vulnerables somos al pecado. Entonces viene la ira, viene el rencor, viene La la amargura. soberbia, todas estas cosas, ¿no? La pereza, la gula. Por ejemplo, hay gente que sí se lleva bien con todo el mundo, pero sin embargo no tienen control del apetito. Entonces comen y comen y comen y son muy fregados para comer y solamente comen ciertas cosas y comen hasta que el estómago se sienta lleno. Y eso no es pecado mortal. Un descontrol. La gula es un pecado. Y para este tiempo de Navidad se peca con la gula o la bulimia, que también forma parte de la gula, porque es otra forma de pecar contra la comida y los alimentos, el no cuidar la salud de igual modo. Y así, si enumeramos los 7 pecados capitales, vamos a encontrar que sí, estamos en pecado mortal y no nos damos cuenta. Exactamente. Como en estos días yo estaba platicando con una persona, me decía, no, padre, yo no tengo pecados. ¿Y usted tiene tiempo de no confesarse? Sí, mucho tiempo. Pero yo no le hago daño a nadie. Y después yo le digo, bueno, ¿y usted se enoja? Bueno, sí, lo normal. Lo normal. ¿Cómo es eso? Bueno, sí, todo el mundo se enoja. Depende. ¿A qué usted llama a todo el mundo se enoja? Si a la gente le da rabia, que usted se siente bien incómoda y que no tiene paz en su corazón y que eso le hace no saludar a las personas, quitarle la hora, eso es pecado mortal. Es que no queremos usar la palabra mortal, Claro porque que estamos sí. en este tiempo en que al ser humano se le permite todo. Se le permite abortar, se le permite la droga, se le permite separarse de su pareja, se le permite robar, Todo, está padre. impune. Todo se le permite. Entonces hablar de pecado mortal es como insultar a alguien, ¿no? Lo ven como Sí, pero la palabra de Dios es inmutable. Jesús dice, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces, ¿dónde nace Jesús? Jesús no va a nacer en Belén este 25 de diciembre, no el 24, ¿ah? 25 de diciembre. Jesús quiere nacer espiritualmente en quienes creemos en Él. Pero Jesús no puede nacer en un corazón que se deja llevar por la ira, la rabia, la soberbia, ¿no? Hay gente que todo el mundo está mal menos ellos. Digo, cuando una persona piensa mal de los demás, que este es así, que este es así, que este es así, es porque tiene una mente enferma. La persona que tiene una mente sana piensa bien de todo el mundo y a todo el mundo acepta. Una persona que no se lleva bien con los demás porque todo el mundo está lleno de defectos, esa es la persona que está mal. Te puedes poner arbolito, puedes alumbrar tu casa, pero Jesús no va a nacer en esa casa. Él va a van a pasar, ser él. va a pasar eso es, van a ser la soberbia. Van a ser él. No, y Jesús va a pasar de largo, no va a entrar allí. Como me decía mi mamá y mi papá cuando estaba niño, si tú no te portas bien, el niño Dios no te va a traer nada. Entonces, yo los días de la Navidad, antes de la Navidad, yo era un angelito. Solamente. Después o antes Me no. tenía que corregir en todo, pero eso me ponía a pensar y es verdad, Es ¿no? verdad, es verdad. Y los niños entienden Si bien, uno padre, no de se verdad. comporta bien, Jesús no puede nacer en el corazón. Ahora, todos somos pecadores, todos cometemos errores. Bueno, ¿qué hay que hacer? Pedir perdón a Dios, pedir perdón al prójimo, reconciliarse con el prójimo y así se hace la Navidad. De lo primero, yo diría, hacer una buena confesión. Mira, hay gente que pinta su casa, arregla la mesa, ya están buscando recetas por internet a ver cómo me queda mejor el pavo, el jamón, Todos los ya están alimentos que se van a encargando comprar. tamales, que si el romponche, que si... Oye, ¿y tu corazón cómo está? ¿Cómo está tu corazón? ¿Te has examinado a cuántas personas has herido con tus palabras, con tu manera de actuar? ¿A cuántas personas has juzgado y criticado? Tú sabes que también hay personas que llevan y traen. Y entonces se sientan con una persona
y tienen la capacidad de manipular a esa persona y destruir a otra persona en esa persona y hacerle comprender que esta persona es lo peor del mundo. Y ya la persona, por su inmadurez, le creyó todo y cuando ve a la otra persona, le quita la cara y o lo ignora, o lo rechaza, o lo odia, porque se creyó todo lo que la otra persona se lo dijo. Hay un mandamiento, fíjate, que dice no levantar falsos testimonios ni mentir. Y la cantidad de personas que van con los chismes envenenando y diciendo esta persona es así, así, así. Oye, cosa que es mentira. Esa es la manera de él apreciar a la otra persona y de ver a esa persona y juzgar a esa persona, pero no es la verdad. Entonces mucha gente se victimiza porque yo y la otra. Entonces, claro, la otra persona por su infantilismo se deja llevar por lo que está diciendo el que lleva el chisme y ya. Y eso pasa mucho en las familias, entre los hermanos, entre conocidos, en los grupos de parroquia, entre marido y mujer. Las palabras No. son tan delicadas, Padre. La Ay, lengua hermano. es delicada, Padre. No, es horrible, es horrible. Es horrible. Estamos en un mundo enfermo. Pero Jesús viene al mundo a sanarnos. A sanarnos. Entonces, en esta Navidad, deja que Jesús te sane y saca toda esa amargura, esa frustración, esa soberbia, esa manera de juzgar, de criticar, de asignar responsabilidades a los demás. Deja de ser tan malo, ¿no? Deja que Jesús cambie tu vida. ¿Qué Navidad vas a celebrar si Jesús no cambia tu vida? Cambia tu corazón. Demuestra que Jesús verdaderamente viene a salvarnos, cambiando tu vida. Esa es la Navidad. Padre, también, por ejemplo, eso que usted decía, el tema de la soberbia, pienso que es el principal obstáculo para que no abramos el corazón a la Navidad, pues, porque muchas veces el orgullo bloquea a la persona de que Así no es. se entregue totalmente a Dios, pues, a Jesús, Es que esa es que no escuche el mensaje del niño Jesús en sí, esta sí, Navidad, sí. pues. Entonces Jesús nació en esa humildad que nos puede ayudar como a abrir el corazón al niño Dios, pues. Mira, esa es la razón por la que hay tanta gente amargada. No porque le va mal en los negocios, no porque su cónyuge no lo quiere, la soberbia. La soberbia. La persona se hace centro de sí misma, de sus ideas, lo que piensa es lo correcto, se considera más que los demás no sirven para nada, mis ideas son las correctas, yo siempre tengo la razón. Pero mira, vamos a celebrar la Navidad de un niño que es Dios, que nace en un pesebre alrededor de los animales, en condiciones de pobreza y de sencillez. Pero mira la incongruencia que hay entre lo que se vive y el mensaje que Jesús trae. Dos abismos. Hipocresía, fariseísmo. Creo que esta Navidad nos ayuda a ver ese balance, ¿no? Lo que yo estoy viviendo ahorita mismo y lo que esta Navidad no, que es donde yo veo a Jesús y digo, Dios mío, de verdad que necesito cambiar lo que yo vivo para vivir como tú vives, porque esa es la Navidad. Así que bueno, vamos a un cambio y vamos a seguir entonces hablando más de cómo prepararnos para la Navidad y sobre la confesión. Estamos de vuelta, queridos fetividentes, y bueno, queremos compartir un poco más sobre la confesión. Padre, usted nos podría decir, no, porque uno se confiesa, pero realmente muchas veces yo pienso que no nos confesamos como debemos, o se nos olvida, ¿no? Y pienso que una de las cosas importantes es confesarnos con el corazón, ¿no? Pero que usted nos pueda como ayudar también. ¿Cómo es la manera correcta de Mira, poder ir a la Santa Confesión? yo voy a decir dos cositas. Una, si uno no está dispuesto a perdonar, no puede irse a confesar, porque va a ser un show, hoy va a ser una confesión sacrílega. Porque hay gente que va a confesarse y dice, bueno, la verdad es que estoy resentido, resentida y
Y la verdad es que vengo a confesarme, pero tengo rencor. Sí, pero si tú no estás dispuesto a perdonar, no puedes ir a confesarte. No puedes, tienes que estar dispuesto y tienes que sacar ese rencor, tienes que estar dispuesto a perdonar, pero también tienes que estar dispuesto a pedir perdón. Entonces, el punto aquí es la soberbia. Entonces hay gente que en misa va y se para y hace ver a todo el mundo que está bien y está bien con Dios, pero tienen un corazón lleno de rencor, de rechazo hacia los demás, De odio. de odio. Entonces piensan que por irse a parar y comulgar ya están bien. Jesús Entonces, no entra al final. yo digo que, hermana, que esto de la comunión es una espada de doble filo, ¿no? La comunión es algo tan sagrado y el católico que va a misa frecuentemente y que está acostumbrado a comulgar, estando su corazón en pecado, rechazando a los hermanos y juzgando y criticando a todo el mundo, y no siente que está haciendo nada malo con eso, porque eso es normal, en realidad es una persona enferma, hermana. Sí, padre, en este Adviento pienso que... Y eso es lo primero. Lo segundo es que, perdón, ¿no? Lo segundo es que antes de uno ir a confesarse, uno tiene que repasar los 10 mandamientos y los 7 pecados capitales. Mira, un pecado que yo veo que la gente no confiesa es la avaricia. Y es un pecado capital. O sea, querer tener más de lo que yo necesito. Como Y eso, ambición. la ambición, sí, pero el nombre es avaricia. Igual, la gente no se conforma con lo que tiene. Ah, no, pero yo no tengo pecado, yo voy a la iglesia, sí, pero yo no me conformo con lo que tengo. ¿O Yo no? siempre espero tener más y más y más y más. Quiero hacer más dinero, quiero tener siempre mejor carro, quiero tener mejor casa, no me conformo con la ropa que tengo, quiero siempre comer mejor, todo mejor, mejor, mejor. Eso es avaricia. Eso es un pecado y que la gente se lo salta. No, y así, si agarramos cada uno de los pecados, nos vamos a encontrar, ¿verdad?, con infinidades de cosas, ¿no? Y razón tiene el Papa cuando dice que la gente vive obsesionada con los pecados del sexto mandamiento y pasan por alto muchos que son peores. Y es verdad, como eso del rencor, la ira, la avaricia, ¿no? El estar obsesionado con el materialismo, con la tecnología, también todas esas cosas son pecados. En fin, yo creo que este tiempo de la Navidad que se acerca, porque ahora estamos en Adviento, Sí, y el Adviento es estamos un en tiempo de Adviento. preparación a la Navidad. Si yo no vivo bien este tiempo, yo no voy a vivir bien la Navidad. Entonces yo tengo que vivir bien el Adviento para vivir bien la Navidad. Padre, y qué triste que pasemos una Navidad, que llegue la Navidad y uno diga, no sentí al niño Dios. No viví el tiempo de Adviento como debí de haberlo vivido. Ay, hermana, ¿sabes Y cuánta gente se me acerca y me dice, padre? No, me dicen algo fuera de razón cristiana, ¿no? Cuando dicen, ¿cuándo es que llega el espíritu de la Navidad? Eso es New Age. el espíritu, El espíritu, sí, como si viniera ay un espíritu, no, ¡fum!, y te posesiona. que ten Mira, cuidado. tú dijiste algo importante, ¿no? No van a sentir la Navidad, porque tú puedes poner disco de Navidad todo el día y villancicos todo el día, incluso ir a la iglesia, si no estás dispuesto a sacar todo ese rencor, todos esos resentimientos, todos esos juicios, todo ese veneno que hay en el corazón. Olvídate, no hay Navidad, no hay Navidad. No hay Navidad para nada. Y también vivir la misa, ¿no? Poder vivir la misa que queremos hablar también de la misa del gallo también. La misa del gallo, de gallo, De gallo. la misa de gallo. ¿Qué quiere saber de la misa de gallo? ¿Qué significa la misa del pollo, Bueno, del mira, gallo? del pollito. En Cataluña le llaman la misa del pollito. Yo no sé la razón, pero la misa del gallo o de gallo viene de una tradición del siglo V en Roma con el Papa Sixto III. Cuando se esperaba, oigan bien esto, cuando se esperaba que el gallo cantase, porque
en ese tiempo no había reloj. Entonces, ¿cómo sabemos que es medianoche? No se podía saber. El gallo. El gallo. O sea, los gallos no cantan a las 8 o las 9. Entonces, el gallo era como una referencia. Por eso se llama misa de gallo. El gallo era una referencia de que ya habíamos entrado en el nuevo día del 25 de diciembre a medianoche. Porque, acuérdense, en la antigüedad no había reloj, no había manera de contar los minutos, hacían esos relojes de arena o esos relojes de sol, ¿verdad? Que todavía hay muchos en Europa, se ven los relojes de sol, ¿no? Pero ¿cómo se mide el tiempo en la noche? Y entonces una cosa es verano, otra cosa es invierno, ¿no? Más complicado en invierno porque ya a las 5 de la tarde ya no hay sol. Y entonces, ¿cómo se sabe que hemos entrado en el nuevo día? Entonces, el gallo es la referencia, porque el mismo animal anuncia un nuevo día en verano, cuando el sol se acuesta a las 10 de la noche. Entonces, el gallo es como un punto de referencia en esa cultura antigua. Y entonces el Papa Sixto III esperaba que el gallo cantase para celebrar la misa en el pequeño oratorio suyo en Roma. Estoy hablando del siglo V, año 430. Esperaba que el gallo cantase para celebrar la misa del 25 de diciembre. Y antes de eso la misa era, no se celebraba la misa, era una misa prefestiva. Y era una misa aún penitencial, incluso con ornamentos morados antes de las 12. Ya después de las 12 ya era la misa de la Navidad. Ahora como estamos en un trastorno de ansiedad generalizado, hemos anticipado todo. Y porque queremos comer y la fiesta y los bailes y toda la sociedad de consumo que está a nuestro alrededor y hemos adelantado las cosas. Entonces ponemos el gallo a cantar a las 7 de la mañana, perdón, a las 7 de la noche, 10 de la noche, etc. De ahí viene la expresión misa de gallo o del gallo. Y esto, quiero aquí acotar nuevamente, que había una misa de medianoche. Ahora, las últimas ediciones del misal ya han quitado de medianoche y han puesto misa de noche. Pero es la misma, me imagino. Y esto por muchas razones, porque esto es un misal popular. Imagínense celebrar una misa de medianoche en Nicaragua. Peligroso. Celebrar una misa de medianoche en Venezuela. No se puede. Celebrar una misa de medianoche en Cuba, en Haití, en Chile. No se puede celebrar una misa de medianoche en estos países o en Bolivia. Ahora, donde se pueda, la recomendación litúrgica es celebrar la misa de medianoche. Por aquello del 25, porque Jesús, la tradición que Jesús, antigua, Jesús nace el 25, no el 24. Ahora, litúrgicamente, la misa del 24 en la noche es misa de 25 porque ya sabemos, con la reforma del Concilio Vaticano II, que se le ha dado más énfasis también a las misas prefestivas. Por ejemplo, la misa del sábado, a partir de las 6 de la tarde, es la misa prefestiva dominical y es misa de precepto y es válida. Es válida. Ir a misa a las 7 de la noche es una misa válida de Navidad o de 8, es válida. Pero la tradición es la medianoche por aquello de que María da a luz pasado el 24. Lo mismo, y esto está en conexión también con la liturgia de Pascua, ¿no? Sí. La liturgia de Pascua también es clara mismo, en eso, sí. que es pasado el sábado Jesús resucita. Entonces, con esa mentalidad, pasado el 24 Jesús nace. Por eso es preferible donde se pueda, porque también un sacerdote que celebra 3 misas el sábado en la noche, no podemos pretender que va a celebrar 3 misas a las 12 de la noche. Pero donde se pueda y las condiciones de seguridad lo permiten, lo recomendable, eso fue lo que a mí me enseñaron en Roma, conservando la tradición y el sacrificio, y así vemos que era en la vida de los santos en Europa, es ir a misa de medianoche.
Sí, porque si Y no, después un pequeño brindis a dormir, pero es que la gente la pasa bailando y tomando. Nadie se debe embriagar ese día porque ofende al niño Dios. No está mal un brindis, el brindis no está mal, pero emborracharse. Y también a veces una mentalidad todavía más fea, ¿no? De cometer pecado, la droga o fornicación. Eso. como ir a la discoteca el mismo No, 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 24. no, no, es la misa del niño Dios, del niño Dios. Entonces hay 4 misas, la misa vespertina de las 6, que es la perfectiva, misa vespertina, la misa de medianoche o de la noche, la misa de la aurora y la misa del día. 4 4 misas. formularios distintos, con 4 lecturas distintas, con 4 textos eucológicos distintos. Esta misa la celebraba el Papa Sixto III ad presepium, es decir, delante o en el pesebre, porque recordemos que se trajo de Belén la cuna de madera donde la Virgen recostó a Jesús la noche de la Navidad. ¿Quién visita Belén y estudia arqueología, algo de arqueología? Porque también hay gente que critica. Oye, primero estudie. Si estudia algo de arqueología, se va a dar cuenta que desde el primer siglo ya existía una veneración especial en ese lugar donde Jesús nació. Y ahí había una cavidad, una gruta y un espacio donde la Virgen colocó al niño Jesús cuando nació. Entonces los primeros cristianos se dirigían aquí a finales de diciembre y a principios del mes de enero a recordar el nacimiento de Cristo con una procesión. Para detener eso, el emperador Adriano colocó allí un ídolo, el dios Adonis. Con la conversión de Constantino se recupera el culto del lugar donde Jesús había nacido y se edifica una basílica. Debajo de la basílica está la gruta, ahí había un pesebre y ese pesebre se llevó a Roma y se hizo un nicho similar donde Jesús había nacido para custodiar esas reliquias del pesebre. Entonces el Papa Sixto III en el siglo V, en Navidad bajaba a esta gruta similar en Roma, similar a donde Jesús había nacido, para celebrar la misa con ocasión de ese canto del gallo, frente al pesebre donde Jesús había nacido, donde la Virgen lo había colocado. En estos días el Papa Francisco donó una de esas reliquias de ese pesebre a un cierto lugar y estuvo expuesta esas reliquias de la cuna. Cuando ustedes vayan a Roma, o las personas que me están escuchando, vayan a esa basílica Santa María la Mayor y van a encontrar que debajo, que ahora se llama Santa María la Mayor, pero el origen de esa basílica era Basílica del Santo Pesebre. Después se llamó Basílica de Santa María la Mayor. Muchos peregrinos también, ¿no? Sí. Muy afluida. Que es la madre de todas las basílicas e iglesias dedicadas a la Virgen en la iglesia de rito latino, ¿no? Sí, Y se hizo para custodiar esa reliquia, sí. esa sagrada reliquia. Ya después se embelleció, ¿no? Con todos esos mosaicos bonitos, donde hay varias historias de la salvación, muy bonitos en mosaico. Esos son los mosaicos más antiguos que se conocen de Roma, que son una joya que vienen del siglo VI y están allí originales los mismos. No obstante los terremotos, los vientos, los huracanes, todo lo que ha habido de las guerras, ahí están como si fueran colocados en el día de ayer. Son hermosísimos esos mosaicos. Sí, es una iglesia muy bonita. Así que los que tienen la oportunidad sería muy bonito porque uno renace pues allí, ver ese pesebre. Yo que he ido también, es impresionante verlo como ellos lo tienen custodiado allí, ¿no? Y uno se representa, ¿no? Allí viendo cómo el niño Jesús nació. Y de verdad que es una forma muy humilde del mensaje del niño Dios de cómo él pudo nacer, pues. Y de que nosotros debemos de vivir la Navidad, pues, en nuestros corazones. Así que bueno, Padre, hemos llegado al final del programa. Y vamos a seguir hablando de la Navidad, ¿no?
Vamos a seguir Vamos hablando a de la decir si Navidad. nació el 25 o no nació el 25, si podemos celebrar o no, de todos estos personajes, si eran 3, si eran 4, si hubo un mago o no hubo mago, De la de San Virgen de San José, de la José. Virgen, hay un tema que a mí me fascina, que es el parto virginal. Claro, como muchos no lo estudian a nivel bíblico y a nivel de la tradición, la razón también nos puede llevar a dudar. Pero yo parto con este tema, aparte si tenemos base o no bíblica, por supuesto que la tenemos, ¿no? Y histórica también. Yo hago la pregunta a una persona de fe, porque el ateo no va a creer nada, pero una persona de fe que conoce el poder de Dios, habría que preguntar, ¿tú crees que Jesús pudo salir del vientre de la madre de una manera milagrosa, así como entró? ¿Crees que Dios tiene el poder para hacer eso? Pregunto, ¿crees que Dios tiene el poder para hacer eso? Si es una persona de fe va a decir, sí, Dios puede hacerlo. Ya. La Dios. prueba de fe, la Bueno, pregunta. ahora vamos a ver. Ahora, si la persona dice, no, Dios no tiene el poder para hacer eso. Ya, entonces por gusto que yo explique todo lo que voy a explicar. Claro, sí. Porque no Entonces cree. Dios no tiene el poder, porque también hay que verlo así. Dios tiene el poder de poner el planeta Sol, perdón, la cabellada que acabo de decir, en la estrella Sol y poner el planeta Mercurio, Venus, Tierra, Júpiter, todos los planetas dándole la vuelta al Sol sin salirse de esa órbita. ¿Qué pasaría si el planeta Tierra, dígame usted, si el planeta Tierra, que está girando alrededor de la estrella Sol, qué pasaría si el planeta Tierra se sale de su órbita? ¿Qué pasaría? Nos morimos. Y la Tierra está dando vueltas sobre sí misma y está dando vueltas sobre el Sol. Yo creo que esto es más complicado y que todo el sistema solar además esté girando en una galaxia y la galaxia además gira y hay millones de galaxias, billones hasta ahora. Se habla de más de 1.000 millones de galaxias. Yo creo que eso es mucho más complicado que un niño salga del vientre de una madre. Pero Dios sí tiene el poder de hacer todo esto, pero no tiene el poder de sacar un embrión o un bebé del vientre de una mujer. No puede. La razón. La razón tampoco la no nos soberbia deja vivir también. la Navidad. La soberbia. Entonces, digamos, yo no creo que Dios hizo el mundo tampoco. Yo no creo que Dios hizo eso, se puso ahí así, ¡pum!, espontáneamente todo. Como magia. O sea, es que no, cuando hablamos de Dios no sabemos de quién estamos hablando, Gloria. No es si en la Biblia está o no está, porque de hecho está, pero si la persona no cree, por gusto que tú lo demuestres. Por gusto. Sí. Entonces, hay que ponerse a pensar nada más un poquito, ¿no? A pensar. La razón. Bueno, lo mismo es la resurrección de Jesús, los milagros de Jesús, porque yo recuerdo un profesor que decía, yo no creo en ningún milagro de Jesús, pero sí crees en el universo, sí crees que Dios creó el universo, sí. Pero Jesús no pudo haber hecho, no hizo milagro, no pudo haber hecho milagro. Pero sí, Dios pudo haber hecho el universo entonces. O sea, son cosas incongruentes, hermana, ilógicas. Agarramos la palabra de Dios y la desbaratamos, la hacemos trizas, porque no creo mi razón. Pero otras cosas que me demuestra la ciencia sí lo creo, pero la palabra de Dios no. Porque yo parto de juzgar la palabra de Dios a partir de mi criterio, de mi razón. La palabra de Dios hay que estudiarla por sí misma, a partir de la razón, por supuesto. ¿No? ¿O no es así o no es así? Sí, es así. Y pienso que también es importante también entender la Santísima Trinidad, porque si no entendemos de ahí, tampoco vamos a poder ni comprender eso, ni entender la Navidad, ni Dios, ni planetas, ni nada. Así que bueno, Padre, no sé si nos puede dar la bendición para concluir el programa. Impresionante. Bueno, la bendición de Dios Todopoderoso, queridos amigos, fe evidente, descienda sobre todos ustedes. Recuerden que no hemos llegado a la meta. Estamos llegando. Sí. Estamos llegando a la meta. Recuerden que esta semana también estamos recibiendo donaciones. Necesitamos poner una
torre en el volcán Barú. Y necesitamos comprar unas cámaras para que FTV siga cumpliendo con su misión. la Necesitamos su computadora. ayuda. La computadora de... La computadora ahí arriba, si esa computadora se daña, quedamos fuera del aire, porque nada más tenemos una y eso no puede ser. Y la bendición de Dios Todopoderoso descienda en ustedes y les acompañe siempre en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Amén.